lo dicho, minimiza o silencia porque volvía a oírme a mí con mucho retardo. He silenciado el YouTube, el directo de YouTube está silenciado, así que, bueno, pues no nos vamos a oír. Bueno, vamos a empezar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Nes. Buenas Encantado de noches, tenerte. Fran. Buenas noches, Fran. Hoy te voy a llamar Fran, lo prometo. Bueno, eso es lo menos importante. Hoy es nuestro primer directo, seguramente no tendremos mucho público. Ahí está el chat por si alguien nos quiere comentar algo. ¿eh? De hecho, voy a poner lo primero en el chat. Bienvenidos a todos, todas. Así que, bueno, pues todo aquel que se una y nos quiera decir algo, preguntar algo, pues será bien hallado. ¿Incluida Eh, Mirza? ¿Incluida la mascota del canal? Incluida, por supuesto, nuestra gran mascota Mirza. Bueno, como hemos dicho, va a ser aproximadamente una hora de conversación, de coloquio, de charla, en el que vamos a hablar de Marvel y DC. Dos grandísimos proyectos. Yo simplemente por hacer un comentario inicial, yo sí hace unos años, antes de que se pusiera en marcha todo el proyecto de superhéroes de Marvel y DC, me hubieran preguntado cuál pensaba que iba a triunfar más, yo sin duda hubiera dicho DC. ¿Por qué? Porque soy un gran fanático de Superman y de Batman. Siempre me han encantado las películas, las series. Y bueno, siempre he pensado que tenía mejores superhéroes DC que Marvel. Luego me he ido equivocando porque obviamente he tenido un gran desconocimiento sobre toda la cantidad de superhéroes que engloba Marvel, ¿no? No ya solo Spider-Man, que podía ser el más conocido y otro de mis favoritos, sino, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el Doctor Strange. Yo no sabía que existía, yo lo he conocido a través de las películas. Es cierto que ahora he leído algún cómic, pero no sabía de su existencia y me ha encantado ese personaje. Por ejemplo, ¿no? A ver, No sé si a ti te pasó lo mismo o tú ya tenías muy claro que Marvel iba a estar por encima de DC. si me permites, lo que tú pensabas, en principio, lo habría pensado prácticamente todo el mundo, por un sencillo motivo. Porque sin haber un universo cinematográfico, ni de Marvel ni de DC, DC llevaba entre 20 y 30 años ya teniendo adaptaciones en cine y teniendo adaptaciones en series. ¿Cuál era el problema de Marvel? Marvel era muy conocido en el mundo del cómic. De hecho, esa guerra de quién vende más, Marvel o DC, se podría analizar. Hay años de buenas tiradas de DC, pero yo te diría que posiblemente a nivel cómics, desde que la Casa de las Ideas, que es como se llama en el mundo del cómic a Marvel, empieza en los años 60 su etapa dorada, con Stan Lee, con Jack Kirby, y empiezan a crear un montón de personajes, pues a partir de ahí la producción de Marvel es muy considerable, pero el tema está en que DC era mucho más antigua, ya existía con el sello de Action Comics y Detective Comics, que de hecho yo creo que las siglas DC es por eso, por Detective Comics, que es donde surge Batman, y desde los años 30 ya tienes cómics de Batman y de Superman. Capitán América, Namor y el personaje de la Antorcha Humana, ojo, que no es el mismo Antorcha Humana que de los Cuatro Fantásticos, son personajes que existieron durante la época de la Segunda Guerra Mundial y de hecho tienen, por decirlo de alguna manera, tienen historias en las que se enfrentaban a Hitler, pues de apología a la defensa llamémoslo, de la democracia y del estilo de vida americano frente a los nazis, pero realmente ahí todavía no era el sello Marvel. El sello Marvel es posterior. Sin embargo, yo vivo una infancia de un hermano muy adicto a los cómics, con una colección inmensa. Entonces yo, todo el mundo de Marvel y el mundo de DC ya los conocía y sabía el potencial que tenía Marvel. El principal problema de Marvel era que durante muchos años había vendido sus derechos a muchas productoras. Y hasta que recuperó los derechos, no digamos de los personajes más importantes, porque tú mismo lo acabas de comentar, posiblemente el personaje que más vendía en los cómics era Spider-Man. Y no era propiedad de Marvel porque se lo había vendido a la Sony Pictures, se lo había vendido a los japoneses. Sony es la casa de PlayStation y cuando se lo vende es ya propiedad de una multinacional japonesa. Y, por otro lado,
Los Mutantes, que era su otra gran franquicia que más vendía a nivel cómics, estaba vendida a Fox. Entonces realmente Marvel, y luego hablaremos de la figura de Kevin Feige, realmente Marvel no entra como estudio cinematográfico hasta que ellos mismos deciden crear su propio estudio, deciden poner al frente de él a la figura de el que llaman muchos el Gorras, porque siempre va con gorras, que es Kevin Feige, y básicamente Kevin Feige dice, vamos a crear un plan a 20 años vista, no, perdón, a 10 años vista, un plan a 10 años vista que tenga como objetivo presentar de forma coherente a los personajes y unirlos a todos juntos en un gran evento. Exactamente igual que lo que era su sello de cómics, los denominados crossovers. Y ese es el gran punto de Marvel para pasar por encima de DC, cuando, como tú bien has dicho, Batman, Superman y en menor medida Wonder Woman o Flash, que ya tenía una serie de televisión, eran mucho más conocidos por el humano de la calle que por los que hoy son conocidos por posiblemente la gente que nos ve en el canal, tanto en España como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, que son Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, es decir, los miembros fundadores en el UCM de los Vengadores, que si luego queremos hacer un poco un símil cómics, mundo de cine, se puede hacer. De hecho, fíjate, Enes, se acaba de terminar con Wakanda Forever la cuarta fase de Marvel. Correcto. En esta cuarta fase no ha habido películas de Hulk, no ha habido películas de Iron Man. Es obvio que no puede haber películas de Iron Man. Capitán América, todavía no ha salido el nuevo Capitán América, saldrá en esta quinta fase. Pero ¿no te han parecido en general, aunque hayan sido otro tipo de superhéroes? Es cierto que se ha hecho una película de Spider-Man, es cierto que Doctor Strange eh, tiene un auge muy fuerte en esta cuarta fase y me parece a mí que en la quinta también por todo el tema del multiverso. Pero ¿no te parece a ti que en general han sido mejores películas? A ver, el problema de definir mejor o peor es complicado, ¿vale? ¿Contra qué lucha ahora mismo la fase 4 y las sucesivas fases de Marvel? Vencer esto de aquí. Os presento mi camiseta, la camiseta de los villanos. Sí, por favor, Tiene, háblanos de ella. vale, tiene aquí arriba a nuestro amigo de Star Wars, Darth Vader. Por aquí abajo tiene, a ver, vamos a enfocar un poco. Tiene, a ver, que no quiero liarla. Tiene a Freezer, ¿vale? Luego tiene al T-800 de Terminator. Tiene a Sauron, del Señor de los Anillos. Y por último, tiene a el que básicamente hacía que esta fase fuera muy complicada, que es Thanos, ¿vale? ¿Cuál es el principal problema que ha tenido esta fase? Pues el principal problema que ha tenido esta fase es básicamente tener que enfrentarse a lo que se puede denominar el post-Thanos, ¿vale? Estamos hablando de 3 fases y 10 años enfocados a 2 grandes películas evento, 2 crossover en los que todos los personajes del UCM iban a tener relevancia. Pero ¿qué pasa? Cuando en el 2008 Kevin Feige lanza Iron Man, nadie puede pensar que Iron Man va a ser la punta de lanza del UCM. Nadie puede pensar que va a ser el personaje más importante. De hecho, Robert Downey Jr. fue una apuesta muy arriesgada. Robert Downey Jr. era un personaje que había tenido, llamémoslo, una etapa de actor brillante pero muy rebelde, metido en mundo de alcoholismo, que hizo que durante 10 años desapareciera del mundo del cine. Solamente un inciso, Nes. Con Robert Downey Jr. y con Iron Man, pero sobre todo con el actor, con la persona, no con el personaje. ¿No te parece que es un poco irónico que haya pasado al revés que con los actores de DC? Quiero decir, Robert Downey Jr., antes de interpretar a Iron Man, ya era una persona con un pasado. En cambio, los actores de DC han sido a posteriori casi, una vez que hacían la película o durante el proceso de la misma, era cuando luego de repente salían cosas extrañas como sectas, bueno, y otro tipo de Luego cosas hablaremos de que han DC. pasado. Pero es que lo brillante o lo asombroso de este, llamémoslo, eh,
amalgama del UCM es que apostó por actores que luego los ha convertido en estrellas, pero que de primeras no eran grandes estrellas. Robert Downey Jr. era un actor conocido, pero no era una estrella. Y es que ahora mismo él es Iron Man. Es tal llamémoslo, su absorción del personaje, que cuando iba a las San Diego Comic Cons, los gestos, la manera de chulear con las gafas, como si fuese, nunca mejor dicho, una estrella, es porque Tony Stark, el alter ego, es un multimillonario playboy estrella. Y llega un punto en el que no sabías diferenciar quién era Robert Downey Jr. y quién era Tony Stark. Esa es, llamémoslo, la gran baza del UCM. Lograr que la gente se identifique con los actores que interpretan esos personajes y no vean a otro actor haciendo ese personaje. ¿Cuál era el gran problema que teníamos con Batman? El gran superhéroe, que ya llevábamos 5 o 6 actores. ¿Cuál era el gran problema de Superman? Que la persona que identificabas con Superman había tenido un trágico accidente que le había llevado a la tetraplegia y que posteriormente le llevó lamentablemente, que en paz descanse, a la muerte. Pero por eso no tenías esa identificación, habías intentado hacer un ligero reboot precisamente con la persona que había sido capaz de lanzar a los mutantes, que era Bryan Singer, intentando en Superman Returns, con un actor de televisión llamado Brandon Routh, y no digo que lo haga mal, el problema que hay es que creo que ese Superman, en ciertos puntos, no voy a hablar plagio, pero es tal el homenaje al Superman original que no sientes algo fresco, no sientes algo nuevo, pero luego hablaremos de DC. Estábamos, como hemos dicho, hablando de Marvel, y me estabas preguntando por la fase 4. Y hago esta alusión porque estaba hablando de Robert Downey Jr. Cuando Mira, uno lanza fíjate, fase... antes de que continuemos con la fase 4, fíjate el pedazo Funko Die-Cast de Iron Man, en Espectacular, homenaje espero el a unboxing, este gran esperamos en el personaje canal el que unboxing que tampoco le subirás. conocía y que ha sido francamente muy bien interpretado por Robert Downey Jr. Le ha dado una gran personalidad al personaje y, bueno, sinceramente ha sido una de las grandes estrellas de las primeras fases del mundo Marvel. Pues esperamos el unboxing de ese y de otros diecast, en el Por canal, supuesto, queremos en verlo. breve tendremos, como no, unboxing de los diecast, de todos. Vale, yo como estamos hablando de la fase 4, pues en la fase 4 te presentan a personajes como América Chávez en el Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, que luego hablaremos de la importancia de este personaje. Te presentan en la serie, porque si hay algo que tiene la fase 4 es la diversificación entre el mundo, gracias a la plataforma Disney Plus y por desgracia, por la pandemia, de series y cine. Ya no todo era cine. Estamos hablando de el que permanece, que es, no voy a hacer un spoiler, entiendo que la gente de aquí ya ha visto Loki, ha visto el tráiler de Ant-Man 2 que se va a estrenar en febrero del año que viene y que lanza el comienzo de la fase 5, el que va a ser el gran villano de la fase 5. Kang el Conquistador. Tenemos a Miss Marvel. Tenemos a Shang-Chi. ¿Vale? Todos estos son nuevos personajes introducidos que han empezado a tener relevancia en los cómics. Kang no, por supuesto, Kang existe desde hace muchos años como villano de los Cuatro Fantásticos, pero han empezado a tener relevancia en los últimos 10 años. Son de la nueva generación. Iron Man era de una generación anterior, posiblemente mi generación, incluso la generación de mis hermanos mayores y hasta te podría decir de mis padres. Fue un personaje con 60 años de historia, pero con 60 años de historia en los cómics. La gente que va a ver Iron Man al cine no sabe lo que va a ver. Entonces, el tema está en que, ¿qué tienen en común la fase 1 y la fase 4? Son fases de presentación. La gente está criticando mucho esta fase porque dicen que es inconexa. No estoy de acuerdo, ¿vale? No estoy de acuerdo y luego te contaré mi teoría de dónde está la conexión, ¿vale? Vamos a hablar de una teoría que no es solamente original mía, yo ya la he visto en varios foros, en otros canales, que es el punto de conexión. De hecho, seguramente seguidores de nuestro canal seguirán canales muy potentes en Latinoamérica como Pelicomic o como Somos Geeks, ¿vale? Y todos ellos han hablado de lo que yo voy a hablar aquí, que es cómo enlazan los personajes de la fase 4
con lo que en teoría vamos a ver en la fase 5. Entonces, nos esperan cosas, yo creo, asombrosas. ¿Por qué? Porque no hemos presentado por casualidad en la película de Doctor Strange y en la serie de WandaVision el concepto del multiverso. Ni hemos presentado a personajes como América Chávez, que su poder es poder moverse entre diferentes universos. Ni se ha lanzado recientemente como gran evento que vamos a juntar al lobezno de Hugh Jackman con el Deadpool de Ryan Reynolds en el UCM, que ya es propiedad del UCM, y luego hablaremos del tema de lo que habíamos dicho, por qué Marvel empieza en la fase 1 con esos personajes, que lo hace muy bien, Kevin Feige lo hace genial porque dice, ¿cuál es, aparte de los mutantes y de Spider-Man, mi cómic más épico, que más ha vendido? Los Vengadores, los Avengers. ¿Quiénes son los Avengers? Los personajes que te presentan la fase 1. Y ese es el concepto que rompe a Marvel frente a DC y que luego cuando hablemos de DC, curiosamente hablaremos de lo que están intentando hacer ahora en DC después de muchos bandazos y lo que ha dicho el CEO del grupo Warner, que ha comprado Discovery Channel y que se llama David Zaslav, que ya ha mencionado que su objetivo es un plan de 10 años para que DC tenga un universo cohesionado. Esto me suena un poco. Y yo no soy Marvelita, ¿eh? Este canal no va a entrar en la guerra DC versus Marvel, que hay canales que son más de Marvel y canales que son más de DC y luego los defensores del movimiento de Zack Snyder, los que no. Yo me he criado con los cómics de Marvel y de DC y puedo decir lo mismo que le he oído a muchos canales como Las Crónicas de Atlantis, o le he escuchado a Javier Olivares en La Botella de Cándor, que es un gran fanático de Superman, que es cierto que DC, a nivel guiones históricamente, tiene unos guiones mucho más adultos, mucho más desarrollados, y encuentras infinidad de historias en DC desde muchas perspectivas dramáticas Sí. que no ves en los cómics de Marvel. Sí, ese es el gran problema, Anés. Sí, el problema es que las películas de DC son malas, generalmente. Hemos visto unas películas muy malas para lo que podían haber dado de sí los personajes. Y sinceramente, no solamente por culpa a lo mejor del director, sino por los propios actores a los que han elegido. Y ya no te voy a decir solo por culpa del director y de los propios actores, sino por las prisas. Las prisas son malas consejeras. ¿Y cuál era el gran problema de DC? Marvel. Marvel. Querer competir siempre, querer compararse siempre con Marvel. Luego hablaremos de James Gunn. Hablaremos de la importancia de James Gunn y de lo que ha dicho en las declaraciones en redes sociales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si algo tiene que hacer DC es saber convivir con Marvel, como lleva conviviendo 80 años en los cómics, porque es más antigua y han tenido crossovers juntos. Y yo te diría que luego debatiremos de eso, de que James Gunn ha recibido la felicitación por parte de Kevin Feige, son muy amigos. James Gunn, en un plan inicial, que ahora lógicamente ha firmado unas cláusulas de que solo se va a poder dedicar a ser el gran CEO de DC, y por eso en principio se va a despedir de Marvel con Guardianes de la Galaxia 3 y con el especial navideño que va a haber ahora en Disney Plus, también de los Guardianes de la Galaxia. Pero en el plan inicial, antes de que hubiese esta figura del CEO, que hubiese un personaje del que hablaremos, bueno, tenéis 4 vídeos en realidad hablando en el canal sobre cómo ha sido toda la evolución de DC Studios para intentar lanzar un universo, y un personaje llamado Walter Hamada, que lo que quería era cobrar su cheque de, llamémoslo, de dividendos, y que básicamente cada 2 años cambiaba el plan. Y entonces el problema que hay en eso es que has generado una descohesión y una locura en los directores y en los actores, que no sabían qué hacer. De repente, el que una película iba a ser Batman, a la siguiente ya no lo iba a ser. De repente, lo que iba a estar dentro del universo, a la siguiente semana ya no iba a estar dentro del universo. Y sin embargo, James Gunn ha comentado que quiere convivir con Marvel. Y como te estaba mencionando, y con esto ahora te dejo hablar a ti, que si no puedo estar yo todo el rato hablando solo, pues el problema
es que James Gunn, bueno, problema no, al revés, la solución es que James Gunn se ha empapado de la manera de trabajar de Kevin Feige en Marvel Studios y él iba a ser la mente creativa detrás de lo que se iba a llamar el Marvel espacial, el Marvel universal, con personajes como los Eternos, como los Guardianes de la Galaxia, como Adam Warlock, que va a salir en Guardianes de la Galaxia 3, como los Nova Corps, Annihilus, un montón de personajes, Galactus, un montón de personajes espaciales que ahora pues o buscarán otra persona o el propio Kevin Feige, que cada vez tiene unas espaldas más anchas, seguirá abarcando proyectos en un mundo que cada vez está teniendo más ramificaciones. A mí me gustaría hacerte una pregunta porque he leído muchas cosas una vez que se ha estrenado Wakanda Forever, de gente que ha puesto el grito en el cielo porque pues al gran Hablamos actor, que también tendremos en breve un unboxing en el canal. hablamos, Hablamos de hablamos del aquí, actor Black que Panther. No encarnó vamos a hacer a... spoilers, ¿vale? Aquí no se ve quién es el Black Panther que hay detrás de esta máscara. Efectivamente. Pero la gente criticaba que, por ejemplo, no se haya cambiado al actor que interpretaba al Black Panther de la primera película, que falleció, y en cambio sí se vaya a sustituir a William Hurt, que por cierto va a ser Harrison Ford, en la Correcto. nueva película de Capitán América. Como el ¿Tú ves coronel esto Thunderbolt como una Ross. estrategia de Marvel o realmente lo han decidido hacer así por alguna razón que desconocemos? No, no, la razón se conoce, Paco, y te voy a hablar un poco ahora del tema del conocimiento al final de los cómics, que es de lo que se empapa el UCM. ¿Vale? La razón se conoce. Básicamente, tú has visto a Chadwick Boseman, que además fue algo que impactó mucho y que yo que he visto la película y cuando subamos esta semana el vídeo al canal del unboxing, hago una pequeña opinión de lo que me ha parecido sin spoilers, pues es una película muy emotiva, muy Ujú. respetuosa, por momentos quizá un poco larga, pero ¿por qué? Porque se toma sus pausas para que tú veas el dolor y el luto de los personajes, ¿vale? Que casi es en común con los actores que interpretan. Chadwick Boseman ocultó su cáncer hasta el último momento. Fue tal el impacto de los planes que tenía Marvel con Chadwick Boseman, de la relevancia que iba a tener, que de hecho el director Ryan Coogler, que como ya os digo, luego hablaremos de qué nos espera en la fase 5 y en la fase 6, y por eso es importante hablar de Ryan Coogler, el director de Black Panther 1, Ryan Coogler, que es el mismo director de Black Panther 2, en declaraciones ha comentado que tuvo que cambiar el guión, porque el guión iba a ser lo mismo, iba a ser, llamémoslo, del duelo y la dificultad que tenía el personaje de Black Panther que interpretaba a Chadwick Boseman por encontrarse en un mundo del que había desaparecido durante 5 años por el chasquido de Thanos y encontrarse en un mundo roto que ya no le reconocía. Y por otro lado, el conflicto que tiene con lo que siempre en los cómics se ha conocido como Atlantes, pero Marvel ha querido separarse del concepto Atlantis de Aquaman y los ha llamado taloquenses, Talocan, y los ha unificado con la cultura de América Central, mesoamericana. Parece que estoy divagando, pero quiero poner este punto para lo que tú me estabas preguntando sobre por qué Harrison Ford va a hacer el coronel Thunderbolt Ross y no han hecho un recasting de Chadwick Boseman, porque la gente, un poquito haciendo el símil de Christopher Reeve, que fue nuestro Superman durante 20 años, la gente se ha identificado con Black Panther. Black Panther tuvo 11 nominaciones a los Oscars. Black Panther generó un movimiento social en el mundo africano y en el mundo de la cultura afroamericana, ¿vale? De que, llamémoslo un poco de nuevo como las panteras negras, el Black Power. Entonces, Ujú. el sustituir a Chadwick Boseman hubiese sido una estrategia ya no solo comercial, sino empresarial, loca por parte de Marvel. Tú tienes 80 años de historia en los cuales Black Panther ha sido hecho por otros personajes que en esta película, no voy a decir qué parte de los cómics usan, pero usan algo que es historia de Marvel y que pueden usar. Y hay otra escena post-créditos muy importante de la que no voy a hablar, que también te cuenta otra parte muy importante de esa historia de Black Panther y te da opción a un futuro en el que vas a poder contar todo eso que con la muerte de Chadwick Boseman pensabas que no ibas a poder contar.
Entonces, el que quiera me entiende, que yo no quiero hacer spoilers, ¿vale? El que quiera me entienda. Sin embargo, vamos con el otro, ¿vale? Estamos hablando de un personaje secundario, de un gran actor, pero que nadie identificaba porque había salido de refilón en 3-4 películas, ¿vale? Sin embargo, el personaje que interpreta, que ya en la primera Hulk, en la que ya hubo un recast, es decir, tú ya has tenido recast, tú has cambiado a Edward Norton, un gran Sí, sí, actor, por Mark Ruffalo, efectivamente. que tampoco es Sí, mal sí. actor, pero cuando hace, digámoslo, de Hulk en la primera Los Vengadores, no era tan conocido como luego ha sido gracias a hacer de Hulk, mientras que Edward Norton era un hombre con una carrera de 20 años a sus espaldas de gran estrella de Hollywood. Y precisamente por considerar en esa época que había, que ahora ya no la hay, de ay, yo no me voy a meter en el mundo de los cómics porque soy un actor del método, él mismo Pero, salió de ahí. Entonces, claro, y no no, te da no, la un impresión. momento, Paco, un momento, porque tengo que terminar lo de Thunderbolt Ross y ya acabo, ¿vale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque Thunderbolt Ross es el padre de Betty Ross, la novia de Hulk, que va a haber una película que es concretamente el final de la fase 5, que se llama Los Thunderbolts. Los Thunderbolts es un poco el escuadrón suicida de Marvel, que une a todos los villanos o antihéroes para hacer las misiones que los héroes no pueden mandar lanzados por el gobierno. Y el líder o la persona detrás de esos Thunderbolts en los cómics es el denominado, por eso el nombre, General Thunderbolt Ross, que precisamente por sus investigaciones que se veían en la película Hulk, y la gente no recordará, con la radiación gamma, acaba convirtiéndose en el que se conoce como el Hulk rojo. El Hulk rojo. Entonces es un personaje que va a ser muy importante y que lógicamente necesitabas un actor importante que lo interpretara como es Harrison Ford. Vale, yo a lo que iba es, sobre todo con el cambio que ha habido de algún actor, ¿a ti no te parece que al principio Marvel no tenía tan claro si iba a seguir con todo este mundo Marvel y que lo único que hizo al principio fue esperar resultados de las películas que iba haciendo? Por ejemplo, Iron Man, por ejemplo, Hulk. A la espera de esos resultados, luego ya meterse de lleno con el mundo Marvel, que yo creo que lo tuvo más claro cuando empezó a hacer las películas de Thor. Paco, no lo creo y te voy a decir por qué. Porque hay archivos que cuentan que el plan de Marvel ya tenía las películas de la fase 1 planeadas y ya tenía planeado y reservado, como curiosamente durante unos meses en la pandemia salieron noticias en redes sociales, en Twitter, en Reddit, diciendo, un momento, Marvel ha guardado el título Dinastía de Khan. Marvel ha guardado el título Secret Wars. ¿Por qué está guardando estos títulos? Los ha guardado porque tenían un plan. Entonces, Endgame sí que es un título que lanzaron, pero Infinity War lo tenían guardado el título desde la fase 1. Desde la fase 1 hay una escena post-créditos de Thanos poniéndose un guante que está hecho por ordenador, que todavía no se sabe que iba a ser James Brolin, diciendo, comenzamos. O sea, Marvel tenía clarísimo cuál era su plan. Lo que no tenía claro era que el plan fuera a triunfar, pero el plan lo tenía muy claro. Muy bien. Pues bueno, me gustaría que hablases ahora, antes de pasar a DC, porque llevamos más de media hora de este directo, que nos dieras tu opinión sobre cómo se va a enlazar todo en la fase 5. Perfecto, por eso tengo aquí los Funkos, ¿vale? Como hemos mencionado, tenemos, por decirlo de alguna manera, unos títulos reservados y ya se han presentado muchas películas. Ya sabemos que va a haber un Capitán América Nuevo Orden Mundial en el que se ha confirmado que va a salir Harrison Ford y en el que, como hemos tenido ya una serie en la que ya has logrado identificarte con el personaje de Anthony Mackie, de Sam Wilson, el halcón, como el nuevo Capitán América, pues ahora vamos a darle desarrollo a ese Capitán América. Ese mismo Thunderbolt Ross vas a tenerle en los Thunderbolts. Personajes que ya ha ido reclutando en la serie
una actriz también bastante conocida, no me sale el nombre, creo que es Joanna Dreyfus, que era la de Seinfeld o algo así, que es la coronesa Valeria Allegra Lafontaine, que básicamente es una especie de Nick Furia oscura. De hecho, ella en los cómics había estado en Hydra y es la que ha estado reclutando a los Thunderbolt, a el USA Agente, que es como una especie de Capitán América oscuro. Se ha visto que hablaba con la nueva Black Widow, con la actriz que ha salido también en la serie de Hawkeye. Es decir, han ido dejando miguitas en las series y en las películas de cuál es su proyecto. El proyecto de Marvel es, por un lado, en la fase 5, Thunderbolts, y por otro lado, el concepto multiversal. Tenemos por un lado a América Chávez, que ya la has presentado en Doctor Extraño y se ha quedado al final de Doctor Extraño aprendiendo en Camartag, que es donde están llamémoslo, los hechiceros. Pero ella tiene el poder de poder viajar entre universos. Tenemos por otro lado, en la serie de Loki, que se habla de la Agencia de Variación Temporal, la TVA, que en teoría lo que controla es que en los universos no haya descontrol. Y tenemos a un personaje que se presenta que es una de las versiones de Kang. Kang es un hombre que, aparte de viajar en el tiempo, viaja entre universos. Sabe la existencia de otras versiones de él, y en Ant-Man, que es la película que lanza la fase 5, va a ser el gran villano. Y básicamente va a estar en el reino cuántico, que era algo muy importante en Infinity War, porque era lo que les permitió viajar en el tiempo y en el cual se mencionaba que en el reino cuántico el tiempo y el espacio no funcionaban igual. ¿Por qué? Por el concepto de diferentes realidades. Entonces, entendiendo diferentes realidades como diferentes universos, ya tenemos dos personajes que hablan del tema del concepto de diferentes universos. Pero es que luego tenemos las otras miguitas que han ido dejando, que es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Su poder viene dotado de unos anillos que no se sabe su procedencia. Estaban en una especie como de dimensión paralela oriental llamada Taolao y se cree que tiene una procedencia espacial. Tenemos luego la serie de Miss Marvel. Y Miss Marvel, en los cómics el poder es de otra procedencia, pero en la serie es debido a un brazalete que le empareja con algo que en la cultura india se le llama los jinns, que son como genios, pero realmente en la serie te hablan lo mismo, que tiene una procedencia espacial y de hecho salen unos personajes azules que serían los alienígenas Kree y que la emparejaría con la Capitana Marvel. Y por eso la segunda película de la fase 5 del UCM es Marvels, que va a unir a esta con Capitana Marvel y con una actriz negra que también cogía unos poderes cuando estaba en la dimensión ficticia que creaba Wanda Maximoff en la serie de WandaVision, y que es Mónica Rambeau, y que también durante un tiempo fue otra Capitana Marvel que se la conocía como Fotón. Entonces ya estamos empezando a conectar cosas. Por un lado conectamos temas de diferentes universos y conectamos temas de poderes de procedencia espacial. ¿En dónde vamos a juntar todo eso? En que si tenemos un villano multiversal que en el tráiler, y aquí es donde te digo que esta teoría yo también ya se la he visto a Pelicomic y se la he visto a Somos Geeks, en el tráiler de la primera película que te va a introducir a la fase 5, que es Ant-Man y la avispa, en Quantum Manía, es decir, en el mundo acuático, se ve un imperio en miniatura en el que el emperador es este hombre, Khan, y que son unas ciudades como de procedencia futurista / alienígena con conceptos de muchos anillos. Anillos que tienen en común los brazaletes de no se sabe qué procedencia de Miss Marvel y los anillos de no se sabe qué procedencia de Shang-Chi. ¿Cuál es la teoría? La teoría es que los poderes de toda esta gente vienen del multiverso y son dotados por tecnología creada por este hombre, por Khan. Y van a ver que la única manera de poder enfrentarse a este hombre es si juntan esa tecnología y esos poderes multiversales
para enfrentarse a él, y por eso hay un título reservado para, creo que es finales de 2025, que en principio será el comienzo de la fase 6, que se llama Khan Dynasty. Vengadores Khan Dynasty, dinastía de Khan. Entonces, ahora tenemos un Doctor Strange, tenemos un Spider-Man que todo el mundo ha olvidado el tema de que haya habido una entrada en su universo de personas de otros universos, pero él recuerda que ha habido otras versiones de Spider-Man y villanos que él no conocía que han entrado en su universo y que el Doctor Extraño le tuvo que ayudar a contener. Entonces él es importante también el tema del multiverso. Tenemos a estos actores y actrices que interpretan papeles con procedencia multiversal o espacial. ¿Cuál va a ser el objetivo? Khan ha sido villano de los Vengadores en Vengadores para siempre o Vengadores desunidos. Son sagas de los cómics en los cuales el tema de viajar en el tiempo y de tener que enfrentarse en diferentes realidades a Khan se ha dado mucho. Ese es el futuro de la fase 5. Y la fase 6, y ya hago el resumen porque si no, no nos va a quedar tiempo para DC, tiene otro título reservado que se llama Vengadores Secret Wars. Había, y os voy a decir, chicos, no es la escena postcréditos, había el rumor de que iba a salir el Doctor Muerte, villano de la que va a ser la primera película de la fase 6 de los Cuatro Fantásticos, en Black Panther Wakanda Forever. No ha salido, pero le tienen que presentar. Y las Secret Wars, en las dos sagas de cómics que hay, la clásica de los 80 y la que hicieron en el 2012, reúne a superhéroes de múltiples universos. ¡Oh, sorpresa! Hugh Jackman, Deadpool viene de otro universo, ya hemos visto en Doctor Strange en el multiverso de la locura al Charles Xavier de Patrick Stewart. Une a superhéroes de muchos universos a enfrentarse entre ellos. El plan de Marvel está claro, es multiverso y enfrentamiento entre superhéroes de diferentes universos. Bueno, has dicho una cosa que obviamente es un spoiler, pero que lo sabe todo el mundo, porque fue un momento muy nostálgico. Como dirías tú, un momento icónico. En la película de Spider-Man, en la última, cuando los otros dos grandes Spider-Man aparecieron en la película, ¿no? Al hilo de que obviamente se abrieron las puertas del multiverso y empezaron a entrar, obviamente, los malos de esas películas, pero qué gusto dio ver a los tres Spider-Man juntos. Y no sé si lo van a repetir, no sé si fue un momento para esa película y Marvel ya no lo va a volver a hacer y no los va a volver a juntar, no lo sé, a mí me gustaría verles en acción. Pero claro, con todos estos temas de idas y venidas, de multiversos, de mundos paralelos, de ahora estás muerto, ahora estás vivo, ¿va a volver Iron Man? A ver, si tú ves algo, espera, que la loca está... Porque, a ver, yo, si me tengo que creer lo que dice Robert Downey Jr., es que no va a volver a interpretar a Iron Man. Pero como no me lo creo porque Marvel sabe guardar muy bien sus cartas y Robert Downey Jr. obviamente va a seguirles el juego, porque sabe lo que podría representar la vuelta de Iron Man en una fase sexta o séptima, haciendo un último papel o un 10 minutos de película en cualquier momento, y lo pueden hacer porque el multiverso está para eso, para volver al pasado, al presente, un universo paralelo donde hay otro Iron Man que a lo mejor es el mismo pero tiene otras diferentes cualidades, no lo sé, pero ya para terminar DC, ¿crees que volverá Robert Downey Jr.? Mira, En algún momento, aunque sea para hacer un cameo. La gente no tiene paciencia en el mundo actual y lo que está logrando Marvel y le está imitando DC, y ahora hablaremos de ello, es lo que se denomina fanservice. Lanzar algo que haga que la gente en el cine grite. Donde más lo han logrado es con la introducción de los dos Spider-Man, que fui a verla 3 veces al cine y las 3 veces la gente gritaba. Pero es que también gritaron cuando salió el Daredevil de Charlie Cox, que había sido muy querido por la gente con su serie de Netflix, que ahora está dentro del UCM. Pero es que también, en menor medida, la gente aplaudió la salida de
Patrick Stewart como el Charles Xavier en el multiverso de la locura y de alguien que la gente pedía durante mucho tiempo que fuera Mr. Fantástico y que posiblemente sea solo un Mr. Fantástico de un universo, que es John Krasinski. John Krasinski haciendo de Mr. Fantástico porque seguramente harán otro cast. Pero tú mismo con esto te estoy respondiendo a tu pregunta de Iron Man. Por un lado tienes a un personaje que es una joven que sabe mucho de tecnología y que hace una armadura en Black Panther. Riri Williams, que se llama Ironheart, y que en los cómics de Ironheart desarrolla una inteligencia artificial que está representada holográficamente por Tony Stark. Traducción, ya lo has visto al final de Avengers Endgame, que es Tony Stark como un holograma. Por ahí le vas a tener, estoy convencido, en Ironheart y posiblemente en la que iba a ser una serie y que ahora va a ser una película, porque es un arco muy importante de Iron Man, que es las guerras de las armaduras, Armor Wars, que la va a interpretar Don Cheadle, que es War Machine. Eso va a ser en la fase 4 y en la fase 5. ¿Qué va a tener como gran objetivo? En la fase 6, en las Secret Wars, cuando vas a enfrentar a superhéroes de diferentes universos, un universo en el que el Tony Stark de Robert Downey Jr. siga vivo. El multiverso te da esa posibilidad. Pero no solo el de Robert Downey Jr., posiblemente el Chris Evans del Capitán América luche con su escudo, escudo, con el Capitán América de nuestro universo, que ahora es Sam Wilson, porque nuestro Capitán América es un anciano. No sabemos si está muerto porque no sabemos cuántos años van a pasar, pero lo que sabemos es que es un anciano porque lo hemos visto en el final de Infinity War. Traducción, el multiverso da infinidad de posibilidades para que personajes que, por decirlo de alguna manera, se han retirado del UCM porque han tenido ya 10 años pletóricos y han querido explorar otras etapas de su carrera, puedan volver y puedan lograr ese fanservice que nos vuelva locos a todos para volver a los cines. Bueno, pues voy a empezar fuerte con el mundo de DC. Con dos preguntas al aire que yo sé que tú las vas a recoger y que me vas a contestar. La primera de todas, muy directa. ¿Ha sido Ben Affleck el peor Batman de todos los tiempos? Y segunda, ¿habrá multiverso en DC? Copiando el éxito que está teniendo en Marvel. Fíjate, yo no estoy en contra de Zack Snyder. Sabemos que hay un movimiento a favor de Zack Snyder y hay gente que lo critica. Yo me río mucho con otro canal, que ojalá en el futuro hagamos alguna colaboración con ellos, que se llama Idiocracia. Idiocracia, creo que son murcianos, están todo el día haciendo vídeos con los que me río un montón criticando las películas de Zack Snyder. Pero sí que digo que el problema es que el Batman de Ben Affleck no le han dado opción a tener un desarrollo. Es el Batman más cómic jamás visto. Es espectacular cuando lo ves en algunas fotos de las películas de Zack Snyder. Dices, por Dios, esto es el regreso del Señor de la Noche. O sea, son los cómics de Frank Miller. Es la plasmación con cómo se musculó y cómo le quedaba ese traje. Pero hablando ahora, por ejemplo, de Black Adam, que es la recreación Dwayne Johnson de un cómic en formato humano, tú aparte tienes que lograr un desarrollo de un personaje. Y estábamos hablando, y volveremos a ello, de cuál ha sido el gran problema de DC. Yo no creo que Ben Affleck haya sido el peor Batman. Lo que creo es que no le han dado tiempo a ser un buen Batman. No le han permitido tener su propia película. Le presentas en una película de Batman versus Superman, en la que ya tienes a un Batman, por decirlo de alguna manera, obcecado en destruir a Superman porque le culpa de la muerte de infinidad de personas, por los eventos que suceden en El Hombre de Acero, en Man of Steel, y luego le tienes teniendo el luto de la desaparición de Superman, sintiéndose responsable de ello y teniendo que unir a un grupo de superhéroes que no me has presentado, que básicamente has dicho, pues estaba este aquí en el agua, estaba este aquí en el reino de las Amazonas, y estaba este aquí que su padre le convirtió porque era un tipo súper tecnológico llamado Cyborg. El plan tenía como objetivo hacer una peli de Cyborg, minutos peli que de nunca esa se película hizo. es eso. Ahora voy a ver a Aquaman, ahora voy a ver a Cyborg, hago dos pullitas a Aquaman y ya me lo llevo a mi terreno. Es un poco eso, en 10 minutos. La Liga de la Justicia. Por mucho que
la Liga de la Justicia de Zack Snyder, mejor el acabado, con 4 horas, sigue siendo, a mi modo de ver, un error. Zack Snyder dice que es que no le dejaron plasmar su visión, pero su visión era una visión que queda muy chula, apocalíptica, en la que se ven los sueños oníricos de un Superman corrompido, de la ecuación de creo que es de la antimateria, que es lo que básicamente mueve a Darkseid como las gemas del infinito mueven a Thanos, haciendo un símil. Pero básicamente tú estabas queriendo mostrar al gran villano y la unificación de superhéroes para enfrentarse a ese gran villano sin haberme introducido a esos superhéroes. Es decir, ¿qué hizo bien Marvel? Antes de la primera película de Los Vengadores tuviste una de Thor, una de Capitán América, una de Hulk y 2 de Iron Man, porque Iron Man 1 y Iron Man 2 son antes, no miento, Los Vengadores, Iron Man 2 es justo la primera después de Los Vengadores. Tuviste una de cada uno, ¿vale? Ya luego vuelven a salir Los Vengadores habiendo tenido ya 3 de Iron Man, que es que Iron Man 2 y Iron Man 3 son antes de Los Vengadores 2. Pero es que tú aquí tienes la Liga de la Justicia y es anterior a Aquaman, que es una película que está muy bien y que posiblemente, si la hubieses estrenado antes que la Liga de la Justicia, hubiese generado más hype en la Liga de la Justicia. Tienes una peli de Wonder Woman que presentaste unos meses antes de la Liga de la Justicia, pero a Wonder Woman ya la habías metido con calzador en Batman vs. Superman sin que hubiese tenido su película de Wonder Woman. Ese es el problema, vas presentando personajes sin que hayan tenido su película individual. Y ahora que no vamos a hablar del escándalo de lo que has mencionado así un poco al principio del directo, que es personajes, o sea, actores a los que el personaje les ha superado, llamémoslo Ezra Miller, sí. Llamémoslo las locuras del actor Ezra Miller, que le ha hecho ser sacado de las 2 grandes franquicias en las que iba a estar. Una es... Bueno, y los problemas que hubo con el antiguo director, no con Zack Snyder, entre ellas de la actriz de Wonder Woman, que no quiso hablar de él, o con Henry Cavill. Pero ¿no? es que lo que podemos hablar, podemos hacer un spoiler que aparece en Black Adam, porque ya se sabe que va a volver a dar vida a Superman. Que por cierto, va a volver a dar vida a Superman, que la gente decía que no, y en cambio lo que no va a volver a hacer es hacer de Witcher, porque ya ha dicho él públicamente que ya se acabó. O sea... Bueno, esto daría para otro directo, ¿vale? Esto daría para otro directo sobre showrunners que sienten lo que plasman y showrunners que no sienten lo que plasman. Y volveríamos a hablar de cuando hicimos nuestro vídeo de los anillos de poder. Tienes por un lado a Ryan Condal, que ha estado codo con George R.R. Martin en La Casa del Dragón y por eso ha quedado así, y tienes a Henry Cavill, que estaba en constantes desavenencias y peleas con los showrunners de The Witcher porque se pasaban las novelas por el puente de Wiston. Y básicamente Henry Cavill era un fan de las novelas y decía, yo no quiero el Geralt de Rivia que estáis plasmando. Entonces, la nueva cúpula directiva de DC y la guerra que tenían porque decían que pedía demasiado dinero para volver a ser Superman, se ha evitado. Espérate un momento. Para de ladrar. Entonces, el tema está en que básicamente, al final, la vuelta de Henry Cavill es gracias a Dwayne Johnson y a Dani García, que es su productora y es la exmujer de Dwayne Johnson y la agente de Henry Cavill. ¿Vale? Entonces, ahora mismo hay 3 grandes patas en DC. ¿Vale? DC, dentro de que quiera hacer un universo cohesionado, sigue teniendo un problema multiversal. Volveríamos al concepto de un problema multiversal. ¿Por qué? Porque básicamente sigue teniendo 3 universos. Por un lado, tienes el universo en el que están las películas adultas, que es el que lleva Matt Reeves, con el nuevo Batman de Robert Pattinson, con la serie que iba a ser Gotham Central, que iba a hablar de los orígenes de los policías en Gotham, y con el comisario Gordon, pero que ahora la han cambiado por una serie que va a ser sobre el asilo de Arkham y los policías. Arkham Asylum va a mantenerse. Va a haber una serie del Pingüino, el Pingüino de Colin Farrell, es decir, vas a tener su universo adulto, en el que podríamos meter también en este caso
espérate que voy a buscar porque no, al final me pierdo los nombres y lo tenía aquí apuntado en WhatsApp. Tenemos por otro lado el tema de el exitazo que fue Joker y que ahora tienes una continuación, que es Joker Folia 2, en la que va a ser una película musical de Todd Phillips, que vuelve a dirigirla y que mete a Lady Gaga con Joaquín Phoenix, que ganó el Oscar, que ya había ganado el Oscar Heath Ledger por hacerle Joker, pero al final es otra plasmación de otro Joker totalmente diferente y otra cosa del universo adulto en el que están metidos, en este caso, Pamela Landy y perdona. Oscar póstumo, el de Heath Ledger. Sí, lo ganó póstumo Heath Ledger, pero estaba queriendo decirte los nombres, pero no los estoy encontrando aquí de las productores de la nueva de Joker, ¿vale? Pero esos son, por otro lado, otra pata de ese multiverso. Y la tercera pata del multiverso es el que, en teoría, tiene que ahora unificar, en palabras de David Zaslav, que por eso te digo, oye, esto me huele a que alguien ya lo había dicho, un plan a 10 años vista para hacer un universo cohesionado con un CEO que es James Gunn y que las malas lenguas dicen que el propio David Zaslav contactó a Kevin Feige y le ofreció ser el CEO de DC. Es decir, le dijo, oye, ya has lanzado Marvel, deja Marvel por su cuenta y vente con nosotros a DC. Y Kevin Feige le dijo, yo soy Marvel, es decir, yo creé el UCM porque yo había sido el productor de las Spider-Man de Sony y no me dejaron hacer lo que quería, y había sido el productor de las X-Men de Fox y no me dejaron hacer lo que quería, y por eso me fui de Sony Pictures, y por eso con Marvel creé la propia productora que hizo el UCM. ¿Cómo me voy a ir del UCM? Esto dicen las malas lenguas, no se sabe si es verdad o es mentira, pero al final por lo menos han tenido la sensatez de coger a alguien que ha aprendido de Kevin Feige y que es una persona que, volviendo al tema de lo importante de un showrunner o de un CEO, es que se identifique con lo que hace. Si hay alguien que es un ávido lector de cómics, va a respetar la historia de esos personajes y lo va a hacer con cariño, es James Gunn. Ha recibido muchas críticas James Gunn porque dicen, claro, pero es que los Guardianes de la Galaxia son cómicos, es que su Escuadrón Suicida es cómico. Pero vamos a ver, James Gunn ahora va a ser el CEO y James Gunn él mismo ha dicho que Superman es la esperanza, ¿vale? James Gunn ha dicho que Batman es la inteligencia y la capacidad de actuación en los momentos más oscuros. Entonces, él no va a quitar... él no va a quitar... Bueno, tú muestras a ese y yo muestro a Henry Cavill. Lo que pasa es que el tuyo es mejor. El tuyo es un diecast y el mío es un Funko regular. Pero aquí, nuestro amigo, que es otro fanservice que tú ya has comentado, en la escena postcréditos de Black Adam, y que es cortesía del trabajo incansable de Dwayne Johnson por convencerle, y que gracias a la salida de Walter Hamada y la llegada de la nueva cúpula directiva, lo ha permitido. Ya se ha confirmado que va a haber, todavía no se sabe si se llamará Man of Steel 2 o si se llamará Superman a secas o de Superman. Yo opino lo mismo que he escuchado en vídeos a Javi Olivares. La película se tiene que llamar Superman. Superman, ¿por qué? Porque es la vuelta del héroe de la justicia de la capa azul y roja. De hecho, en la escena postcréditos sale con el mismo traje que el Hombre de Acero, que Man of Steel, pero con un azul y un rojo mucho más intenso que te recuerdan al del Superman de Christopher Reeve, porque el Superman de Christopher Reeve era la pureza, era la nobleza, y es lo que quiere que Henry Cavill sea el Superman de su nueva etapa, en contraposición a un Superman que era más atormentado y más, por decirlo de alguna manera, todavía no sabía cómo funcionaba el mundo. Y no lo critico, me gustó mucho ese Superman de Zack Snyder. Me gustó, pero es cierto que lo trastornó mucho. O sea, le provocó un trastorno hasta tal punto de que provocó su muerte, que es algo que se ha visto en la etapa de los cómics. Pero, insisto, se vio tras 60 años. No en la primera película, no en la segunda película en la que me muestras al Superman de tu universo.
Tenemos al Superman, que es la esperanza, tenemos al Batman, que es la inteligencia. Black Adam es el gran antihéroe que va a cohesionar todo el mundo de DC y se va a convertir en la gran estrella que todos esperan para unificar y darle más vigor a ese mundo DC después del éxito que está teniendo la película. A ver, yo tengo muy clara una escena postcréditos de, seguimos, ay, no lo he traído, ¿vale? De Shazam, que la estrenan el año que viene, Fury of the Ghosts. Y en esa escena postcréditos tiene que salir Black Adam. ¿Por qué? Porque aquel que haya visto la película de Black Adam, yo ya la he visto, pero aquel que conozca el cómic sabrá que Black Adam tiene sus poderes de los mismos magos que dotan de poderes a Shazam. De hecho, lleva el mismo rayo y tiene que decir la misma frase. Shazam, si la dice, pierde sus poderes. Si la dice, se convierte en ese ser hiperpoderoso que es. Y ha habido múltiples sagas de cómics en las cuales Black Adam se ha enfrentado a Shazam y se ha enfrentado a Superman. Porque ¿cuál es posiblemente el gran rival de Superman aparte de la kriptonita? La magia. Superman es vulnerable a la magia. Entonces, si hay alguien que se puede enfrentar a Superman, a pesar de que Dwayne Johnson en todas las ruedas de prensa, que es un gran, llamémoslo, publicista, él mismo, de haber estado en el pressing catch y haber sido siempre un showman, en todas las entrevistas, antes de que se supiera que iba a salir Henry Cavill, ya todos sabíamos que iba a salir Henry Cavill, porque él siempre decía, Black Adam es la fuerza más poderosa en este mundo. Siempre decía, in this world, in this world. Es decir, él ya hacía mención a que había algo en el universo más poderoso que él. Entonces, le han hecho varias preguntas de, ¿va a haber una película de Black Adam versus Superman? Y dijo, no, va a haber un Black Adam 2. Dice, yo tengo que seguir comentando y explicando quién es Black Adam y a estos personajes que he introducido de la Sociedad de la Justicia de América, que serían como los antepasados de la Liga de la Justicia. Entonces, Bueno, al es final, que esa es la figura de James Gunn. Y ya terminó, Paco, y te vuelvo a dejar hablar. Esa es la figura de James Gunn. James Gunn tiene que parar los pies y creo que va a ir de la mano, independientemente de que podamos hablar de que son universos separados, como ya te digo, va a haber tres patas por un banco. El universo adulto va a ser Matt Reeves. El universo serio, perdón, el universo comiquero va a ser James Gunn, pero de la mano de Dwayne Johnson. Van a ir paralelos y van a estar de acuerdo en cómo se presenten las películas. Superman 2 o Man of Steel 2 o Superman no va a ser el villano Black Adam, para nada, porque Black Adam tiene que seguir teniendo su película de Black Adam y posiblemente, si hay un Shazam 3 porque funcione bien, Shazam Fury of the Ghosts, se dé porque en la postcréditos de Shazam salga Black Adam. Tú tienes que enfrentar a Shazam con Black Adam antes de enfrentar que Virgencita, pobre actor, no me sale ahora el nombre, que lleva rellenos, el actor, que es un actor de mundo cómico, el que hace de Shazam cuando se tenga que enfrentar a la Roca. Pero realmente en los cómics es así. Black Adam y Shazam se enfrentan muchísimo más que Superman. Superman interviene y todo el mundo va a querer ese momento y todo el mundo se hypeará y gritará cuando se dé. Pero a lo mejor se da en una Liga de la Justicia en la que vuelvas a juntar a todos los cómics o en un Black Adam 3, porque en Black Adam 2 no se va a dar. Bueno, de hecho, vamos a ver, Black Adam es bueno y malo, malo bueno. Correcto, Quiero decir, correcto. eh, ahora mismo no lo han presentado como nos lo han presentado, porque claro, él tiene una sed de venganza tremenda, eh, y va como por libre y nadie le toca las narices, pero luego ese personaje seguirá yendo a lo suyo, pero digamos que necesitará, y ellos le necesitarán, hablamos de la Liga de la Justicia, para combatir a un ser maligno que entiendo que aparecerá antes o después dentro de esta amalgama de películas que se van a seguir haciendo y dentro de esos 10 años que se han puesto DC como diciendo, vamos a ver qué pasa en 10 años, que vamos a hacer unas películas que realmente van a cautivar a la gente. A Esa es ver, al final mi apreciación. Por supuesto que durante estos 10 años, antes de ver a Black Adam unirse a la Liga de la Justicia por conveniencia,
que no porque realmente él al final quiera estar unido a ellos, sino por conveniencia, o por lo menos así son los cómics. Veremos ese enfrentamiento con Shazam, por supuesto, y sobre todo también ese enfrentamiento con Superman, que a lo mejor va a ser un enfrentamiento tipo como Superman versus Batman, de 10 minutos, ¿vale? No creo que haya ninguna película en la que al final Superman y Black Adam se tiren toda la película enfrentándose el uno al otro como superhéroe y villano. Me da la impresión de que no va a ser así. Sí A va a haber ver, un enfrentamiento, pero al final va a ser un enfrentamiento light como el de Batman versus Superman, que luego al final se unen para un bien común, que es enfrentarse a otro villano, porque se van a necesitar los unos y los otros. a ver, yo he leído muchos más cómics de Marvel que DC, pero tú puedes ver grandes sagas como Crisis Infinitas, como Los Nuevos 54, como Crisis de Identidad, en el propio Black Adam Reino Oscuro, luego una saga que sería el equivalente a Marvel Zombies que se llama Decesos. Al final tú tienes mundo, llamémoslo, espacial en el equivalente de lo que serían los Eternos de Marvel en los personajes de Apocalypse, en el que está Darkseid, que sería como Thanos, que Thanos es un eterno. No lo han presentado como eterno, pero la película Los Eternos debería haber estado Thanos, porque Thanos era un eterno. Entonces, algo parecido está en el tema de Darkseid. Yo no sé si van a presentar a Darkseid o James Gunn va a tirar por otros lados, porque hay muchos lados por los que puede tirar DC con otros villanos y con otras tramas. Tampoco creo que vayas a volver a presentar al Joker porque está el descontrol de tantos Jokers que si ya vas a tener al Joker que salen en escenas eliminadas de Barry Keoghan en la nueva de Batman, que con una cara hiper desfigurada, que es una escena espectacular que se ha liberado en YouTube, en el que el Batman le está en el psiquiátrico de Arkham entrevistando. Vas a tener el propio Joker roto y más humano de Joaquín Phoenix. No creo que vayas a recuperar al Joker de Jared Leto, que recibió muchas críticas en el primer Escuadrón Suicida, porque parecía casi un reggaetonero, parecía un Bad Bunny con maquillaje blanco. Entonces, al final, yo creo que van a tirar por otros lados. ¿Qué lados serán? No lo sé. Pero no creo que... Porque además, James Gunn, él mismo, en sus últimas declaraciones, ya te digo que es un tipo muy listo, ha dicho, nosotros queremos oír a los fans y ver qué quieren los fans. ¿Por qué? Porque ha recibido muchas críticas de los fans de Zack Snyder y Zack Snyder ahora mismo tiene unos contratos con Netflix en el que está desarrollando un universo de películas de zombies y un universo de películas tipo Star Wars, que se llama Rebel Moon, Luna Rebelde, y que va a hacer 3 películas. Entonces, a lo mejor Zack Snyder, el día de mañana, porque es amigo de James Gunn, son muy amigos, el día de mañana le dice, oye, ¿te vienes a dirigir una peli? Pero no va a ser la idea que tenía él. La idea que tenía él pasó a mejor vida porque tuvo tal guerra con DC, hubo tantas víctimas en ambos bandos. Hablo de víctimas, llamémoslo figuradamente. Dios me perdone de no entender el luto que pasó ese hombre con el suicidio de su hija, ¿vale? Y que él tenía esa obsesión de poder plasmar su visión en honor a su hija. Pero eso provocó una guerra de redes sociales, de la plataforma Vero, de los rumores de que se ha utilizado bots, insisto. Hay muchos vídeos en este canal contando todo eso. Pues yo creo que si Zack Snyder vuelve, pues a lo mejor vuelve para hacer un Superman 3. ¿Me entiendes? Cuando ya hayamos vuelto a ver ese Superman luminoso, le diga a James Gunn, oye, ¿te apetece volver a dirigir una película de Superman? O, oye, mira, que hemos traído de nuevo a Ben Affleck porque es que ese es el tema. Está el descontrol de DC, que se supone que iban a usar un Batman viejo, como ya se ha visto en etapas de Frank Miller, que iba a ser el Batman de Michael Keaton y que iba a ser una especie de mentor de Flash, de Supergirl y de Batgirl. Y cancelas la película de Batgirl. No vamos a hablar de eso aquí porque, repito, hay 4 vídeos en este canal que cuentan todo eso. Entonces, no solo te cancelas la película de Batgirl, sino que haces regrabaciones del Batman de Michael Keaton
con el Batman de Ben Affleck para que salga, está ya sabido, en escenas postcréditos o en algún momento en Aquaman 2. Y Jason Momoa ya ha hecho varias declaraciones diciendo: estoy emocionado por lo que le espera a mi personaje y lo que viene de la mano de James Gunn. Es decir, James Gunn se va a basar en lo que veas en los cómics. James Gunn no va a cambiar lo que veas en los cómics. James Gunn te va a contar historias de Aquaman de los cómics, historias de Batman de los cómics, historias de Superman de los cómics, y por supuesto estoy convencido de que va a haber un recast de Flash. ¿Por qué? Porque la película de Flash es como otra de las grandes sagas de DC, que es Flashpoint, que es que Flash, por su capacidad de ir tan rápido, cambia la realidad, cambia los universos, y entonces provoca que personajes que no había, ahora los haya. Al final no has necesitado hacer eso con el Superman de Henry Cavill, pero posiblemente era el plan inicial de DC, una Supergirl y que ya no existiera Superman, el Batman de Michael Keaton y adiós al Batman de Ben Affleck. Entonces, esa película va a estar ahí, pero esa película va a ser como una... O han hecho un montón de regrabaciones que no lo sabemos si las harán porque todavía están a tiempo y han retrasado 2 veces su fecha de estreno, o realmente esa película va a ser, llamémoslo, un rara avis, algo extraño que va a estar en un limbo porque no va a conectar ni con el universo de Zack Snyder ni por supuesto con el nuevo universo que viene de la mano de James Gunn, y que porque podríamos decir que la fase 1, la primera película de la fase 1 es Black Adam. Bueno, pues yo creo que para terminar este vídeo o este directo, esa es una de las frases más contundentes que se han dicho sobre DC, y es que todo vuelve a empezar y que realmente la primera película ya de esta fase 2 podemos decirlo, sea Black Adam. O sea, yo creo que es la gran frase con lo que terminar este directo hablando del mundo de DC. Néstor, muchas gracias. La Bueno, verdad, como siempre, los teníamos aquí, míralos, a ahí Black Adam y tienes a a Flash. Flash, a Black Adam, ¿eh? Y bueno, seguiremos hablando del mundo de DC y de Marvel porque va a seguir dando mucho que hablar. Habrá grandes noticias. Pero estos directos no solamente queremos hablar de DC y de Marvel, habrá directos sobre otras series que hay en las distintas plataformas, habrá directos comentando películas, y lo que queremos es animaros eh, a que en principio todos los lunes, a partir de las 10:30 hora española, estaremos con un directo de aproximadamente una hora. Este se nos ha ido a 1 hora y cuarto más o menos Este mundo me que va a emociona durar. mucho, era difícil controlar la Y duración. como veis, yo cuando hablo de Nes, que ya sabéis que tiene una habitación del pánico que ya nos ha mostrado en alguna ocasión, pero siempre le describo como el Google particular, y es por los grandes conocimientos que tiene. Mucho más que yo y mucho más que seguramente cualquiera de los que nos esté viendo en este momento. Y si no es así, ponerlo en los likes, dejarnos un like, ponerlo en los comentarios. Y bueno, decirnos qué os parecen los conocimientos de Ness, sobre todo sus teorías, y esa gran frase con la que ha terminado hablando de DC, y es que Black Adam sea la gran primera película o la fase de la fase 2. Ver qué os parece, ¿no? Por supuesto, si os gustan este tipo de directos, podéis ver nuestro contenido. Ya llevamos más de 100 vídeos publicados entre short y vídeos largos. Vamos cada vez llegando a más suscriptores, estamos en 1800. Ojalá terminemos el año en esa cifra que nos pusimos como objetivo de 2000 suscriptores. Y nada, pues comentaros que obviamente que podéis suscribiros al canal si os gusta todo lo que os he comentado, y que os esperamos el próximo lunes con otro directo y por supuesto esta semana con más short, con más vídeos largos. Ya sabéis que nunca faltamos a la cita, ni los martes ni los viernes. Mañana tendréis un vídeo largo, el viernes tendréis otro. Eh, sí me gustaría deciros, porque lo vais a ver mañana, que mañana voy a estar en Nueva York, así que yo no me lo perdería. Un sitio icónico,
de lugares extraordinarios y sobre todo de lugares de película y de Funkos. No os digo más. Yo creo que no me perdería el vídeo de mañana. Y el viernes va a haber un unboxing espectacular de la última película de Marvel con la que acaba esta fase 4, que no es ni más ni menos que Black Panther Wakanda Forever. Tampoco me lo perdería. Inés, no sé si quieres despedirte de la audiencia. Que nada, que es un placer poder hablar de estos temas y que espero que estos vídeos os vayan gustando y nos vayáis dejando preguntas, comentarios de qué queréis ver, de qué queréis que hablemos para poder hablar de ello. Yo no sé si soy un Google particular, pero veo muchas cosas, con lo cual hay muchos temas de los que me gusta hablar. Pues nada más, con esta despedida de Inés y la mía, lo dicho, nos vemos el próximo lunes en un nuevo directo. Gracias por estar ahí. Que paséis buen día. Vale.